Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a continuar hablando de la oración compuesta subordinada, en esta oportunidad adverbial. Recordaremos que la oración compuesta subordinada era aquella que tenía una o dos más proposiciones con dependencia sintáctica y semántica. ¿Qué quiere decir con dependencia semántica y sintáctica? Que carecía de sentido completo y para adquirir un sentido completo necesitaba de un elemento de la proposición u oración principal. Aquí teníamos el ejemplo, todos los chicos que asistieron al concierto estaban felices. Observamos que asistieron al concierto, es una oración ya que tiene verbo conjugado, en este caso es asistieron, y vemos que asistieron al concierto por sí solo no tiene sentido completo. Para poder tener un sentido completo necesita de la proposición principal, que en este caso es todos los chicos estaban felices. Todos los chicos estaban felices tiene sentido completo. Y gracias a este elemento de la proposición principal que asistieron al concierto también adquieren un sentido completo. Muy bien, también recordaremos que la oración compuesta subordinada se dividía a su vez en oraciones compuestas subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. En las clases anteriores hemos observado, hemos visto a qué se refieren o qué son oraciones compuestas subordinadas sustantivas y adjetivas. En esta oportunidad vamos a ver qué son las oraciones compuestas adverbiales. Recuerda que la oración compuesta adverbial funciona como un adverbio, es decir, la proposición subordinada cumple la función de un adverbio. Ejemplo, guarda los libros donde te he indicado. Donde te he indicado vendría a ser la proposición subordinada adverbial que nos indica el lugar. Y donde te he indicado lo puedo reemplazar por un adverbio. En este caso, donde te he indicado puede ser reemplazado por el adverbio allí. Bien, entonces la oración compuesta subordinada adverbial se comporta como un adverbio y además cumple la función de los circunstanciales. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros empezamos los exámenes. Si te das cuenta, empezamos es el verbo. Aquí también vemos el verbo. Nosotros empezamos los exámenes, es la proposición principal, la cual se va a complementar con una proposición subordinada adverbial. En este caso, cuando termine el bimestre. Mira, nosotros empezamos los exámenes cuando termine el bimestre. En este caso, cuando termine el bimestre, es una proposición subordinada que nos indica tiempo. Y yo lo puedo reemplazar por un adverbio. En este caso, puedo reemplazarlo por el adverbio mañana. Nosotros empezamos los exámenes mañana. Entonces, esto nos lleva a observar que una proposición subordinada adverbial puede ser sustituida por un adverbio. Ahora, veamos que las proposiciones subordinadas adverbiales son introducidas por enlaces subordinantes. ¿Y cuáles son estos enlaces subordinantes? Bueno, tenemos las conjunciones, ejemplo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, que nos van a ayudar a introducir esta proposición subordinada. Ejemplo, ellos nos invitarán cuando tengan tiempo. Recuerda que una oración compuesta tiene dos verbos, justamente por eso es compuesta. En este caso tenemos al verbo invitarán y en este caso tenemos al verbo tengan, de tener. Ahora, también otro enlace subordinante son las llamadas locuciones conjuntivas subordinantes. Por ejemplo, desde, que, para, que, entre otras. Ejemplo, no puedo dormir desde que vi a esa película. Desde que vendría a ser la locución conjuntiva subordinada. Bien, ahora veamos que la oración compuesta subordinada adverbial también se clasifica en otras. ¿En cuáles son? Bueno, las clasificaciones más importantes son que se clasifica en tiempo, modo, consecutivas, lugar, causal, finalidad, finales. También podemos decir que esta clasificación también se divide en propias e impropias. Las propias, dentro de las propias se encuentran las locuciones, o perdón, las subordinadas locativas, temporales y modales, de los que nos indican lugar, tiempo y modo.
mientras que dentro de las impropias se encuentran las causales, las concesivas, las condicionales, las que expresan finalidad, comparación, entre otras. Vamos a analizar algunos de los casos más importantes en los cuales se clasifica la oración compuesta subordinada adverbial. Vemos que la oración compuesta subordinada adverbial, según la circunstancia que expresa, puede expresar, según las circunstancias que expresan, perdón, se clasifican en oración subordinada adverbial de tiempo, lugar, modo, condicionales, causales, concesivas, consecutivas y finales. Dentro del tiempo, observamos que en este caso la proposición subordinada adverbial va a expresar una circunstancia de tiempo y algunos de los nexos subordinantes son cuando, apenas, mientras, desde que, después de, hasta que. Ejemplo, mi hermano llegó cuando terminó el partido. Acá vemos que el nexo que está introduciendo la proposición subordinada es cuando. Mira, mi hermano llegó, es la proposición principal. Cuando terminó el partido, es la proposición subordinada. Acuérdate siempre que la proposición principal por sí solo tiene sentido completo. Mi hermano llegó, tiene sentido completo. Mientras que la proposición subordinada necesita de algún elemento justamente de la proposición principal para adquirir un sentido completo. Ejemplo, cuando terminó el partido. Yo digo, cuando terminó el partido, ¿qué? Muy bien. Ahora vamos a ver la oración coordinada subordinada, perdón, la oración compuesta subordinada adverbial de lugar. En este caso expresa una circunstancia de lugar. Los nexos subordinantes son dónde, hacia dónde, por dónde, entre otros. Ejemplo, ellos fueron a cenar donde vive su amiga. Vemos que el ejemplo de la proposición compuesta subordinada adverbial es donde vive su amiga. Ahora veamos la de modo. La de modo expresa una circunstancia de modo. Los nexos subordinantes son como, según, de modo que, de manera que. Ejemplo, me habló como nunca antes lo hizo. Me habló, proposición principal, como nunca antes lo hizo, proposición subordinada de modo. Y me responde incluso a la pregunta, ¿cómo no? ¿Cómo me habló? Como nunca antes lo hizo. En cuanto a la oración compuesta subordinada adverbial condicional, vamos a observar que me va a expresar una condición y los nexos en este caso van a ser si, en el caso de que, a menos que, con tal de que, a condición de que. Ejemplo, si mañana hay sol, iremos a pasear. La proposición principal es iremos a pasear y la condición es si mañana hay sol. Por eso se llaman oraciones compuestas subordinadas adverbiales condicionales. Dentro de las causales nos van a indicar una causa, van a expresar una causa. Y los nexos, en este caso, son por qué, pues, puesto que, ya que, a causa de qué. Ejemplo, ganó el concurso debido a que presentó un buen trabajo. Entonces, ganó el concurso, la proposición principal, debido a que presentó un buen trabajo, es la proposición compuesta subordinada adverbial de causa. En cuanto a las concesivas, nos van a expresar una dificultad o un obstáculo. Y los nexos en este caso son aunque, por más que, por mucho que, aun cuando, si bien. Ejemplo, aunque todo esté en mi contra, yo seguiré peleando. Yo seguiré peleando, proposición principal, aunque todo esté en mi contra. Esta esta oración compuesta o proposición compuesta adverbial de concesiva nos expresa una dificultad, ¿no? Miren, acá está la dificultad. Yo seguiré peleando aunque todo esté en mi contra. En cuanto a las consecutivas, nos van a indicar una consecuencia. Y en este caso, los nexos consecutivos son que, así que, con que. Vemos, a ver, el siguiente ejemplo. Regresaré en cualquier momento, así que debes estar atenta. Ahí está la consecuencia. Vamos a continuar ahora con las finales.
Los finales nos van a expresar una finalidad y los nexos son para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. Ejemplo, vinieron a verme para que les conceda el permiso. Aquí vemos que están traduciendo la proposición de finalidad. ¿Para qué vinieron? Para que les conceda el permiso. Sería bueno que recuerdes que también puedes hacer las preguntas que utilizábamos para poder encontrar los circunstanciales en el predicado. Por ejemplo, aquí la pregunta es ¿por qué al verbo principal? ¿Por qué ganó el concurso? Debido a que presentó un buen trabajo. Y en final, es para qué, ¿no? ¿Para qué vinieron a verme? Para que les conceda el permiso. Muy bien, el tema está bastante sencillo. A ver, vamos a resolver este ejercicio. El gobierno apoya la inversión privada para que haya más producción. La oración compuesta subordinada es, entonces observo que acá, bueno, lo primero que yo hago siempre es ubicar los verbos. Mira, el gobierno apoya, aquí tengo apoya la inversión privada, aquí tiene sentido completo. El gobierno apoya la inversión privada, es mi proposición principal porque está afirmando algo. Y veo que el verbo de la proposición principal es apoya para que haya más producción. En este caso me fijo que para que haya más producción es una proposición subordinada, ya que necesita de otra para que tenga sentido completo. Y además puedo afirmar que es una proposición subordinada porque tiene un verbo, en este caso es haya, para que haya más producción. Entonces yo aquí voy a observar que esta es una oración compuesta subordinada. Y si yo hago la pregunta, ¿para qué apoya el gobierno a la inversión privada? Me va a responder para que haya más producción. Y esa pregunta yo la hago para conocer el circunstancial de finalidad. Entonces yo asumo que esta oración compuesta subordinada es adverbial de finalidad. Esta sería mi respuesta. Muy bien, gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.